Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la solución de este primer caso, que consiste en estimar la demanda y la oferta para los siguientes 5 años, ¿no? A partir de los datos históricos que nos presentan de los últimos 10 años, es decir, del 2010 al 2019. ¿Cuál es nuestro objetivo de proyectar o estimar la demanda y la oferta? El objetivo es para poder conocer si existe o no la oportunidad de poder ingresar a este mercado. Entonces, para ello, una vez proyectado o estimado la demanda y la oferta, tendríamos que determinar la demanda insatisfecha. Si hay demanda insatisfecha, entonces existe la oportunidad de poder ingresar a este mercado. Pero antes de poder resolver este caso, recordemos un poquito que hay varias técnicas para poder proyectar o estimar la demanda, ¿no? Entonces, el gran problema para poder estimar en un proyecto de inversión son las técnicas que vamos a utilizar. Entonces, básicamente tenemos dos técnicas, las cuantitativas y las cualitativas. Cuando utilizamos las técnicas cuantitativas, cuando contamos con información histórica, como en nuestro caso. Y las cualitativas generalmente utilizamos cuando no contamos con información histórica o no conocemos la información, o es que no existe información en el mercado, ¿no? Por ahora nos vamos a abocar a utilizar las técnicas cuantitativas a partir de la información histórica, más específicamente el modelo de series de tiempo. Ya más adelante vamos a ver un caso por las técnicas cualitativas utilizando la investigación de mercado. Entonces volvemos a nuestro caso. Entonces nos dice, se quiere estimar la demanda, oferta y la demanda insatisfecha en miles de toneladas para los siguientes 5 años. Es decir, esta información está expresado en miles de toneladas métricas. Para ello se cuenta con datos históricos a partir del año 2010, es decir, nos presentan los datos históricos de los últimos 10 años. Y nos piden, dice nota, para poder estimar la demanda y la oferta, nos piden que utilicemos una herramienta estadística que se llama los mínimos cuadrados o regresiones. Entonces vamos a utilizar esa herramienta para poder proyectar o estimar la demanda y la oferta, para luego ver si existe o no la oportunidad de ingresar al mercado. Para ello tendríamos que determinar la demanda insatisfecha. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esta información histórica vaciar a un libro de Excel. Entonces por ahí vamos a iniciar. Entonces por un lado vamos a tener los años, vamos a tener la demanda y la oferta, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, año 2010. Basta con registrar el primer año y de ahí lo único que tenemos que hacer es arrastrar hacia la derecha para tener los demás años, ¿no? Y aquí empezamos a llenar los datos, ¿no? Entonces vamos a llenar los datos. Bien, entonces ahí tenemos ya vaciado toda la información en un libro de Excel. Entonces, una vez vaciado toda la información, volvemos a nuestro caso y no olvidemos que nos pide que utilicemos una herramienta estadística que son los mínimos cuadrados o regresiones. En este caso vamos a resolver o estimar la demanda por las regresiones lineales. Entonces ustedes recordarán que en la materia de estadística, para utilizar la regresión lineal tendríamos que primero determinar esta ecuación lineal. Entonces esta ecuación lineal, esto voy a eliminarlo porque lo tenemos vaciado. Entonces lo primero que yo tengo que encontrar o determinar es esta ecuación para a partir de ahí poder proyectar los siguientes 5 años, tanto la demanda como la oferta. Pero primero analicemos esta ecuación. Entonces fíjese, en esta ecuación hay 4 variables. Una, o la principal en este caso, es la variable Y. ¿Quién es la variable Y? Es la variable dependiente, en este caso ya sea la demanda o la oferta. La variable Y depende de la variable independiente. En este caso la variable independiente es la variable X, es decir, el valor que tome
Y va a depender del valor que asuma la variable independiente. ¿Quién es B? En matemática B es la pendiente, pero ¿cómo se interpreta? B nos indica en cuánto va a cambiar la variable Y por cada unidad que cambie la variable X, es decir, en cuánto va a cambiar la variable Y por cada unidad que cambia la variable X. Eso es la interpretación de la pendiente. Y A en matemática es la intersección con el eje Y. Pero ¿cómo lo podemos interpretar? Es aquel comportamiento no explicado por la variable X. Seguramente la demanda no solamente depende de la variable X, sino que hay otros factores que también afectan la demanda, que no están explicados en este caso por la variable X. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar esta ecuación. Entonces determinar esta ecuación, para ello necesitamos determinar el valor de A, que es la intersección, y el valor de B, que es la pendiente. Para ello recordarán ustedes en estadística utilizaron esta famosa ecuación para determinar los valores de A y de B, que es bastante compleja, ¿no? Entonces podemos hacerlo de esta manera, pero como nosotros estamos trabajando con un libro de Excel, entonces nos va a facilitar el cálculo de estos dos valores. Entonces lo primero que voy a hacer es llevarlo un poquito a la derecha y aquí vamos a empezar a construir eso. Entonces vámonos con eso. A ver, vamos a poner detalle, la demanda y la oferta. Entonces aquí el intercepto, la pendiente, y vamos a calcular, como decíamos, la ecuación. Y luego vamos a calcular el coeficiente de determinación. El R cuadrado. A medida que vamos a ir resolviendo, vamos interpretando cada uno de ellos. R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. ¿Okay? Muy bien. Ahí está. Bien, entonces lo primero que tenemos que aquí es identificar quién es la variable Y y quién es la variable X, es decir, quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. La variable dependiente en este caso va a ser la demanda y la oferta, porque tenemos que determinar dos ecuaciones, uno que es la demanda y la otra que es la oferta. Entonces, la demanda va a ser la variable Y la oferta también va a ser la variable dependiente Y, pero en este caso oferta, ¿no? A ver si podemos hacerlo con negrita esto. No se puede, ¿no? Pero ahí va. Bueno, no se puede. Muy bien. Y la variable X, en este caso la variable independiente, va a ser los años. Entonces aquí lo voy a colocar los años, pero lo vamos a expresar para poder comprimir la información. Vamos a colocar el 2010 año 1, 2011 año 2 y sucesivamente, ¿no? Para poder facilitar la operación. Entonces esto va a ser esta otra información que vamos a utilizar. ¿Ok? Ahí está. Esto va a ser la variable X, en este caso la variable independiente. Muy bien. Ahora sí, vamos con el intercepto. Para poder calcular la intersección con los ejes, en este caso eje Y, vamos a utilizar la función que se llama intersección.
intersección con el eje. Dice conocidos Y, es decir, conocido la variable dependiente. En este caso estoy con la demanda, va a ser los valores de la demanda histórica. Punto y coma, conocidos variable X. La variable independiente, en este caso van a ser los años. Entonces ahí está la intersección con el eje Y. Matemáticamente son la intersección, ¿no? Son aquellos valores que no están explicados por la variable X. Y también calculamos la pendiente. De la misma manera, conocidos valores Y, que es la demanda, variable dependiente, y estos dependen de la variable independiente que son X. Entonces la pendiente es positiva, hay una relación directa, la demanda con el tiempo, es decir, a medida que aumenta el tiempo, la demanda va aumentando por el crecimiento de la población a medida que pasan los años. Entonces vamos a colocar los decimales ahí para que puedan trabajar. Muy bien, ahora vamos a escribir la ecuación. La ecuación sería entonces Y igual al valor de A. En este caso, valor de A es 804.667 más la pendiente, que es 89.152 por la variable X. Esto es nuestra ecuación de demanda. Ahí está. Y de la misma manera tendría que determinar la oferta. Entonces no olvidemos que esto es el valor de A. Esto es el valor de B, ¿no? Ahí está. Entonces de la misma manera, intersección con el eje, conocidos variables Y, que es la oferta, conocidos variable X, que es la variable independiente, el tiempo, los años. Entonces nuevamente 3 decimales y de la misma manera la pendiente. Variable dependiente con la oferta histórica y el tiempo, la variable independiente. Entonces nuevamente con 3 decimales. Y de la misma manera transcribo la ecuación. Entonces vamos a tener aquí 732, 84, 242. Ahí está, ¿no? Entonces otra variable importante que debemos determinar es el coeficiente de determinación, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar la función que dice coeficiente R cuadrado, coeficiente de determinación. Entonces de la misma manera, variable dependiente, que es la demanda histórica, y la independiente, que es el tiempo, los años. Vamos a colocarlo en términos porcentuales. Y de la misma manera para la oferta, coeficiente de determinación, R cuadrado. Variable dependiente por la variable independiente, que son los años. Entonces de la misma manera esto lo interpretamos en términos porcentuales. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el coeficiente de determinación? Bien, entonces, ¿cómo podemos interpretar el coeficiente de determinación R cuadrado? Entonces nos dice que el 99.5% de la variación que se da en la demanda está explicada por esta ecuación. El 0.5% de la variación que se da en la demanda no está explicada por esta ecuación. Y en la oferta nos dice que el 99.1% de la variación que se da en la oferta está explicada por esta regresión o por esta ecuación. El 0.9% de la variación
que se da en la oferta no está explicada por esta ecuación. En conclusión, debemos utilizar una regresión o una ecuación con un coeficiente de determinación cercanos al 100%. ¿Qué significaría, por ejemplo, que mi coeficiente de determinación de la oferta sea un 20%? Es decir, los cambios que se dan en la oferta simplemente van a estar explicados el 20% con esta ecuación. O sea, que no es decir, en castellano, esta ecuación no es representativa para poder proyectar mi oferta, ¿no? Entonces yo debo buscar una ecuación con un coeficiente de determinación o una regresión con un coeficiente de determinación cercano al 100%. ¿Okay? Más adelante vamos a ver qué otras ecuaciones se pueden aproximar de la mejor manera para estimar mi demanda y mi oferta, ¿no? Que sean mucho mayores al 100%, más cercanos al 100%. En este caso sí son cercanos, ¿no? La regresión lineal, pero hay otras regresiones por a lo mejor nos dan un 99.90% o 99.99%, que es mucho más exacto o más preciso para poder estimar la demanda y la oferta. ¿Okay? Entonces por ahora nos vamos a quedar con esta regresión lineal, ¿no? Entonces una vez ya determinado la ecuación, lo que nos tocaría es proyectar nuestra demanda. ¿Ok? Entonces muy bien. Entonces fíjese, yo determiné mi ecuación calculando primero la intersección y luego la pendiente y luego expliqué la ecuación y el coeficiente de determinación. ¿Cómo yo podía haber determinado directamente esta ecuación o estas regresiones lineales? Entonces lo primero que hubiera hecho también es poder graficar y ahí pedir lo que me determine la regresión. Entonces voy a eliminar esto y vamos a graficar, por ejemplo, el comportamiento histórico. Entonces lo que nos vamos a ir es lo siguiente, vamos a graficar. Entonces lo vamos a graficar. Entonces agarramos esto, la demanda con los años. Entonces nos vamos a insertar gráficos de línea, todo tipo de gráficos, y vamos a elegir dispersión. Damos a aceptar. Ahí está, ¿no? Ahí nos ha graficado la demanda histórica, pero yo no quiero que simplemente me grafique. Lo que yo pedía era que me calcule esta ecuación, es decir, esta regresión lineal. Entonces me voy a ir aquí a elegir la opción de regresiones. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, ya me lo da directamente la ecuación. Mira, ¿no? Obviamente que aquí primero dice que lo único que le ha hecho es cambiar la ecuación, ¿no? Primero me coloca la pendiente por la variable x más el intersecto, ¿no? Que es lo mismo básicamente, simplemente cambia el orden. Ahí está, 804.67, ahí está, y la pendiente 89.152x. Y también me da el coeficiente de determinación del 99.49%. Si aumentamos los decimales, seguramente ahí está los 99.49%. Que el 99.49%, los cambios que se dan de la demanda están explicados por esta regresión empleada. ¿Okay? Pero les decía, por ahí hay otro tipo de regresión, otro tipo de ecuación, ya sea logarítmica, exponencial o polinomial, con un mayor grado de coeficiente de determinación, es decir, mucho más cercano al 100% o a 1. Entonces podemos modificar la ecuación. Por ejemplo, vamos a elegir la regresión exponencial con un coeficiente de determinación 99.31%. No, entonces es mucho mejor la regresión lineal, ¿no? 99.31%. La lineal estaba en 99.49. La logarítmica es muchísimo más bajo, 88.30. La polinómica, entonces fíjense, la polinómica es mucho más, es una regresión mucho más precisa o más exacta que la regresión lineal. Entonces voy a quedar, por ejemplo, ahí, ¿no? La regresión lineal tiene un coeficiente de determinación del 99.49%. Y la regresión polinómica
es del 99.63%. Es decir, es mucho más precisa o mucho más exacta una regresión polinómica, ¿no? Es decir, va a estar explicada de la mejor manera los cambios que se puedan en la demanda por esta regresión, ¿no? Entonces, es otra manera de poder estimar la demanda. Y de la misma manera podemos realizar con la oferta. Entonces, tendría que graficar la oferta, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llevar aquí y vamos a graficar a ver la oferta. Entonces, y los años. Insertar, gráfico de línea, todo tipo de gráfico y aceptar. Entonces ahí está. Yo simplemente no quiero que me grafique, también quiero que me proyecte la regresión. Ahí está. Tal cual está, ¿no? Pendiente 84.242 más el intersecto 732.667. Con coeficiente de determinación del 99.06%. A ver si aumentamos decimales. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es otra manera también de poder determinar las regresiones que queremos emplear, ¿no? Si aquí podemos cambiarlo el tipo de regresión para ver cuál es la regresión que más se aproxima al 100%. Podemos ver, por ejemplo, la exponencial es 98.54%. La lineal es obviamente 99.06%, la logarítmica 88.67%, la polinómica 99.23%. Por ahí la regresión polinómica es mucho o más precisa para poder proyectar también la oferta, ¿no? La potencial al 93.93%. La media móvil, pues que por ahí podemos utilizar. Entonces también la mejor opción es la logarítmica, ¿no? No es la polinómica, 99.23%. Pero para cuestiones prácticas, en este caso nos pedía por la regresión lineal, entonces nos vamos a quedar con regresión lineal, ¿no? Pero si ustedes gustan, podría haber utilizado la regresión polinómica, que es mucho más precisa, que es mucho más cercano al 100% su coeficiente de determinación. ¿Okay? Entonces, una vez ya obtenido la ecuación, ¿no? Aquí hemos visto dos maneras de poder proyectar esta ecuación. Ahora sí, una vez ya obtenida esta ecuación, entonces lo que tocaría es proyectar la demanda para los siguientes 5 años. Entonces, nuevamente, esto ya es la proyección de la demanda. Entonces, aquí sería para el año 2020, ¿no? 2021, 2, 4 y 5 para los siguientes 5 años. Pero no olvidemos que esto va a ser año 11, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Entonces proyectemos la demanda. La demanda va a ser igual a ¿qué? Simplemente tengo que utilizar la ecuación que me dice la intersección. Voy a inmovilizar eso más la pendiente 89 puntos, también inmovilizo eso porque voy a replicar hacia la derecha, y eso multiplicado por la variable independiente, que en este caso es x, ¿no? Esto es la variable independiente x. Ahí está, x. Muy bien, ahora eso nosotros hacemos o replicamos hacia la derecha. Entonces ahí tenemos la demanda estimada para los siguientes 5 años, ¿no? En el año 2020 va a ser 1.785.000 toneladas métricas, año 2021 1.874.000 toneladas métricas y 1.964 toneladas métricas 2022 y sucesivamente para los siguientes 5 años. Y de la misma manera podía proyectar o estimar la oferta.
Entonces, de la misma manera, la ecuación nos pide la intersección más la pendiente por la variable x, que es 11 años o año 11, y eso hacemos, replicamos. Voy a verificar si no inmovilizamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera replicado a la derecha sin poder inmovilizar la información? Entonces fíjese que va recorriéndose las celdas, ¿no? Agarrando celdas en blancos. Eso sucede cuando yo no inmovilizo las celdas que no deberían moverse. Entonces tengo que inmovilizar la intersección y la pendiente, porque son únicas informaciones para los 5 años que quiero estimar. Entonces ahí tenemos estimada la demanda, tanto la oferta para los siguientes 5 años, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros estimamos la demanda y oferta para los siguientes años para un proyecto de inversión. Pero el objetivo de estimar la demanda y la oferta era la posibilidad de encontrar si hay o no hay una oportunidad de ingresar al mercado. Entonces, para ello tendríamos que haber determinado, o tenemos que determinar, la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha. Entonces la demanda insatisfecha simplemente va a ser igual la demanda menos la oferta. Ahí lo tenemos. Eso significa entonces que sí hay una oportunidad de poder ingresar al mercado con este producto, porque existe una demanda insatisfecha. ¿Qué significa eso? Que hay la posibilidad de que mi producto sea aceptado en el mercado porque hay una necesidad, ¿no? Entonces, esa es la solución de este pequeño caso de estimación de la demanda y oferta, que es uno de los objetivos del estudio de mercado, ¿no? El objetivo principal del estudio de mercado es cuantificar la determinación de la demanda y oferta, para luego determinar la demanda insatisfecha y ver la posibilidad de ingreso al mercado. ¿Okay? Otra manera de poder estimar la demanda también se lo puede realizar. Por ejemplo, esto lo que voy a hacer es copiar y pegar. Ahí está. Entonces esto lo voy a poner. Es otra manera. De otra manera que también se podía determinar, por ejemplo, o estimar la demanda, sin haber encontrado, por ejemplo, estas ecuaciones o estas regresiones, ¿no? Directamente utilizando una herramienta que se llama proyección, pronóstico, la función pronóstico. Entonces también me permite proyectar o estimar la demanda a futuro. Por ejemplo, variable X, la variable independiente son los años, ¿no? Punto y coma. Conocido las variables Y, es decir, las variables dependientes históricas, en este caso serían la demanda. Pero como yo voy a replicar hacia la derecha, entonces tendrían que inmovilizar esta información. Entonces inmovilizo, punto y coma. Me pide las variables independientes históricas, que en este caso son los años, que también me tocaría inmovilizar. Y le doy enter, y como ustedes se darán cuenta, son exactamente los mismos valores que la anterior, ¿no? Entonces la oferta también podríamos estimar de la misma manera con la función pronóstico. Variable X para el año 11, quiero estimar para el año 11, que corresponde para el año 2020. Conocido la variable dependiente, en este caso la oferta. Inmovilizado, punto y coma, la variable independiente, que son los años, también inmovilizados porque necesito replicar hacia la derecha. Ahí lo tenemos, la estimación de la demanda y oferta para los siguientes 5 años, ¿no? Obviando
el procedimiento de poder determinar la ecuación. ¿Okay? Y de esta manera, de la misma manera, determino la demanda insatisfecha, que no es nada más la demanda menos la oferta, que nos permite conocer que sí hay la posibilidad de poder ingresar a este mercado. ¿Okay? Entonces, hemos visto, por ejemplo, 3 maneras de cómo poder estimar la demanda, ¿no? Y la oferta. También lo podemos graficar, ¿no? Aquí lo tenemos graficado, estas ecuaciones. ¿Estamos? Bien, jóvenes, con esto concluimos este pequeño caso. Entonces ya tienen herramienta para poder estimar la demanda y oferta para sus proyectos de inversión y determinar la demanda insatisfecha.